Hoy en Buddhist Door tenemos el honor de tener con nosotros aquí en Barcelona al maestro Elías Capriles, uno de los grandes conocedores del budismo en el mundo hispanohablante, instructor de Dzogchen, también académico, ha trabajado en la psicología y también en la ecología y el activismo ecologista en el budismo. Hoy también tenemos la ocasión de presentar su nueva edición de Budismo y Dzogchen, que constituye uno de los clásicos dentro de las publicaciones sobre el budismo en lengua española. Y sin más dilación, pues le daría la bienvenida y muchas gracias a Elías Capriles. Y le preguntaré directamente por este libro, por esta nueva edición, corregida, supongo que también aumentada. ¿Cómo ha sido el trabajo de reescritura o de revisión de Budismo y Dzogchen? Bueno, lo que sucedió es que la primera edición yo no la planeé, sino que di un curso en Madrid y asistió una persona, y esa persona me propuso que hiciera un libro, pero que había que aprovechar la oportunidad. Entonces yo lo escribí a la carrera y utilicé algunas cosas de un bloque de un trabajo anterior, y cuando combiné todo hubo un desfase con algunas cosas, y hay entonces muchas imprecisiones en aquella primera edición que fue escrita a la carrera y con esta presión de que había que entregar este trabajo en un momento determinado, una fecha determinada. Y bueno, yo lo hice, pero claro, desde que apareció el libro empecé a encontrarle los errores que tenía, y eran muchos. Entonces, pues siempre me pareció que ameritaba que se hiciera una nueva edición, pero la editorial no había tenido la idea, y la idea surgió de parte de la editorial y me lo propusieron, y bueno, era lo que yo había estado siempre deseando hacer, y me puse manos a la obra y fui corrigiendo. También este es un libro que la primera edición se publicó hace más de 20 años, hace ya 22 años, publicó, o sea que se escribió hace todavía más, y evidentemente que uno siempre, por más que yo siempre he puesto el acento sobre la práctica más que sobre la teoría, pues siempre uno también se va informando cada vez más y sigue trabajando y sigue estudiando, y el resultado de asimilar todos los estudios de los últimos 22, 23 años, más hacer las correcciones que desde el comienzo yo tenía ya vistas, pues dio lugar a este trabajo que es bastante más gordo que la primera edición, ¿no? La primera edición sería como así quizás, esta parte, o sea, es casi el doble, de manera que, y pudimos poner también, la idea original era un índice no onomástico, sino de términos orientales, y la editorial originalmente dijo que sí se podía, pero después, claro, siempre había el apuro de sacar esta edición porque la otra se había agotado, de manera que al final hubo presión para que lo sacáramos rápido y no hubo tiempo de poner los números de página, y quedó como un índice de términos extranjeros, no un índice ya, más bien como una lista de términos extranjeros, ¿no? Pero yo creo que también esto puede tener utilidad porque muchas veces es difícil encontrar cómo se dice algo en chino, en sánscrito, en tibetano, en pali, y cuáles son las correspondencias, ¿no? Entonces, pues eso también ha sido el fruto de todo un trabajo de todos estos años, y espero que haya valido la pena también hacer este listado de términos extranjeros. Yo creo que sí, desde mi humilde opinión ha quedado un libro muy bonito. Y yendo más un poco al tema del libro, para la gente que no conoce mucho la tradición del Dzogchen o ni tan solo el budismo tibetano, ¿en qué se distingue la rama del Dzogchen de otras ramas del budismo? Pues
En general, en todas las tradiciones budistas se plantea que el nirvana es asankata o asamskrita, Gyumachen tibetano, etc. Y sin embargo, los métodos en general que aplican todos los diferentes vehículos budistas están muchas veces basados en la producción de algo. Por ejemplo, incluso en el Mahayana se considera que el Dharmakaya es el fruto de la acumulación de sabiduría y el Rupakaya, el aspecto con forma de la budeidad, es el fruto de la acumulación de méritos. Entonces, de esta manera pareciera que el nirvana fuera un producto, por lo tanto fuera sankata o sánscrita. Pero eso no quiere decir que los métodos no funcionen. Lo que sucede es que desde el punto de vista de la enseñanza Dzogchen, se considera que un Buda da las enseñanzas no porque cree que un mapa corresponda con exactitud al territorio, sino para darle un mapa a la gente que todavía anda atrapada en los mapas, para que sepa cómo escaparse del mapa y llegar al territorio. Entonces, por lo tanto, todos los mapas son provisionales y postulados para otros, para que otros crean en ellos provisionalmente. Y cuando lleguen a la realización, dejen ya de creer en mapa alguno. Y bueno, entonces el Buda habría, según la idiosincrasia de los individuos que tenía como alumnos, como discípulos, habría enseñado de una forma o de otra, ¿no? Y el Dzogchen es el sendero de autoliberación, pero autoliberación no significa que uno se libera por su propio poder, ni mucho menos. Lo que significa es que la liberación ocurre espontáneamente, si no, no sería asánkrita o asankata. Entonces, y todos los principios del Dzogchen están basados en esto, de manera que en el fondo siempre la realización ocurre de manera asankata, asamskrita, pero muchas veces el método para llegar a esto va por un camino más largo, y en el Dzogchen se comienza de una vez con lo asamskrita o asankata, que liberación espontánea es el leitmotiv de la enseñanza Dzogchen. Entonces, por ejemplo, Garab Dorje dijo un sendero más allá de la causa y el efecto, y muchos eruditas budistas se espantaron porque pensaban que estaba negando la ley del karma, y fueron a rebatirlo, ¿no? a tratar de debatir con él, a contradecir todo lo que estaba enseñando, y entonces él los hizo ver que lo que él quería decir era justamente que el nirvana no puede ser el fruto de una causa, porque sería entonces causal. O sea, sánscrita en chino se dice acción, y a sánscrita se dice no acción. Entonces, pues justamente el sendero del Dzogchen es el sendero que comienza aplicando el principio de la no acción, en vez de aplicar un principio basado en la acción hasta que la acción se agote y ocurra la liberación espontánea al final. Entonces, más o menos esto sería lo que caracteriza al Dzogchen como distinto de otros vehículos budistas. Bien, está claro que la tradición Dzogchen es también o principalmente una práctica, entonces podríamos pasarnos horas y horas hablando, claro, pero esto no sería el Dzogchen. Ahora bien, Elías Capriles tiene una carrera académica en paralelo a su carrera espiritual, si se puede llamar así, y has dedicado, supongo que muchas energías en tu vida a escribir artículos y libros, y en ellos una de las cosas que yo destacaría es una especie de síntesis entre el existencialismo europeo, de Sartre, por ejemplo, y el budismo, en concreto la enseñanza del Dzogchen.
¿Podría explicar un poco de dónde nace esta síntesis del existencialismo con el budismo? Sí, bueno, yo me interesé en el budismo desde muy temprano en mi vida. No logro identificar exactamente a qué edad, pero debe haber sido como a los 16 o algo así. Y empecé a buscar libros, me interesé al comienzo en el Zen y no se conseguía por todo Caracas, donde yo vivía. Iba de librería en librería y no encontraba libros sobre el tema. Y bueno, finalmente, al mismo tiempo yo tenía intereses en filosofía, en psicología, que era lo que yo decidí estudiar al comienzo cuando me tocaba ir a la universidad, pero mis padres me convencieron de que estudiara otra carrera que no logré estudiar. La abandoné y al final me fui a la India y conocí a los maestros y estuve aplicando por allá. Pero de alguna manera yo al mismo tiempo estaba desarrollando un background en filosofía y psicología occidentales. Entonces el existencialismo me pareció muy interesante porque en el budismo en general se nos hace reencontrarnos con el sufrimiento del que escapamos constantemente. Toda la vida humana es un escape, un intento fallido de escapar del sufrimiento, pero que lo que hace es producir más sufrimiento porque lo hacemos en base a la avidia, a la ignorancia y la confusión y el error, y por lo tanto lo que generamos es más sufrimiento tratando de negar el sufrimiento, de sofocarlo, de destruirlo. Lo que hacemos es multiplicarlo, ¿no? Y el existencialismo pues dice que el ser del individuo humano, por ejemplo para Sartre, el ser del individuo humano es angustia. El ser del ser para sí, que es ontológicamente el ser del individuo humano. Y él plantea también que hay el ser para otro, y quizá podríamos decir que el ser del ser para otros es vergüenza, diría Sartre. O sea, las dos son emociones negativas. Entonces la autenticidad consistiría en vivir en la angustia y en la vergüenza, pero Sartre dice que esto es imposible, que lo que él llama la mala fe nos va a poseer y nos va a obligar a engañarnos, y que es imposible vivir para siempre en la angustia. En el budismo en general, en todas las tradiciones, desde el canon Pali hasta el Dzogchen, tenemos el mismo principio, que es enfrentarnos al sufrimiento, a nuestra mortalidad, a nuestras angustias, enfrentarnos a todo lo negativo, pero no para vivir en ello, sino para liberarnos de ello. Entonces, yo digo que a Sartre lo que le hace falta es un desagüe, al estilo de la Divina Comedia de Dante, ¿no? Que se baja por los infiernos para llegar al punto más álgido, el punto más bajo del más terrible infierno, y allí hay un agujero por el que se pasa al purgatorio. Y esta transición representa, por lo menos en términos del Dzogchen, hay una equivalencia con los estadios que plantea la enseñanza Dzogchen. Eso sería el momento en el que ocurre la primera vivencia de autoliberación, ese huequito, ¿no? Y de ahí en adelante ya sabemos que el proceso de mayor sufrimiento y mayor angustia que habíamos emprendido llevaba a la liberación, era una purga. Entonces ahí comienza el purgatorio. Y llega un momento en que se ha purgado la parte más fuerte y más terrible de la avidia, y en el budismo eso sería cuando ya se han eliminado los obstáculos de las pasiones y quedan los obstáculos cognitivos, y ya entonces estaríamos en esa última etapa que sería el ascenso por el cielo al empirio, ¿no? Por supuesto que aquí no estamos hablando de los cielos budistas, que son sánscritas, sánkatas, creados, producidos, fabricados, intencionales, condicionados, constreñidos, compuestos, etc., sino que estamos hablando de la realización budista como
trascendencia de todo lo creado, producido, fabricado, etc., ¿no? Pero creo que la correspondencia de Dante, esto nos permite también que el existencialismo no sea un sendero sin salida que lleva a un sufrimiento cada vez mayor, sino que con ayuda del budismo podamos tener un sendero que nos conduzca a la plena realización espiritual y a eliminación completa de la avidia, del error y la ignorancia de nuestra verdadera condición, y llegar a esta condición de total libertad. Y en términos del Dzogchen podríamos decir plenitud y perfección, porque Dzogpa puede significar perfecto, como cuando una bailarina hace una danza de manera perfecta, o puede significar plenitud, cuando un vaso está lleno hasta el tope, se dice que está Dzogpa también. Y Chenpo, Chogyal Namkhai Norbu, dice que ordinariamente significa grande, pero que grande puede ser más grande o menos grande, pero que en la palabra Dzogchen es mejor traducir Chenpo como total, de manera que Dzogchen sería total plenitud y perfección, que son las características de la realización budista. En tus libros hablas mucho de la fragmentación de la conciencia. Sí. Y es muy interesante la forma como lo relacionas con la crisis ecológica y tu forma particular de abordar el problema de la ecología, de la contaminación, etc. ¿Podrías explicar un poco qué tienen que ver esta fragmentación de la conciencia con la ecología? Sí, por supuesto. Bueno, esta fragmentación ha existido desde, por ejemplo, en la visión budista, la evolución humana ha implicado el incremento de la avidia en general en todo el budismo, ¿no? Pero quizá más claramente en los textos de Dzogchen se plantea que la edad original, la edad primordial, era el Dzogpa Chenpo y Denpa, la era de total plenitud y perfección. Y a partir del desarrollo de la avidia hemos ido empeorando constantemente, la avidia se ha ido haciendo más fuerte, con ella la fragmentación de nuestra experiencia, y esto nos ha llevado también a cambiar nuestra actitud frente al mundo. Quizá tiene que ver con lo que tantos estudiosos, desde filósofos alemanes hasta Max Weber, llamaron el desencantamiento del mundo. Y pues cada vez hemos ido viendo el mundo más como algo para lograr nuestros objetivos, y empezamos entonces a querer aprovecharnos de la naturaleza como si la naturaleza fuera una cosa muerta, materia justamente, ¿no? En griego la palabra para materia significaba madera viva. En latín, materia es madera muerta, es madera ya cortada para construir. Y esto implica ya una transición en la visión del mundo desde la Grecia antigua hasta Roma. Y esto se siguió empeorando y empeorando. Los pitagóricos comenzaron ya con el intento de dominar la naturaleza, de desarrollar ciencia para crear tecnología, y luego el triunfo del cristianismo quizá le puso coto a este proceso, pero para un resurgimiento con el Renacimiento, en el cual vuelve a surgir otra vez lo que va a transformarse en el proyecto de la modernidad, que es el proyecto de conquistar la naturaleza y ver todo como algo muerto, el universo entero como una cosa muerta, para que el individuo humano se aproveche de esto, sin tomar en cuenta que todo depende de interrelaciones, el principio de la interdependencia que explicó tan perfectamente el Buda Shakyamuni,
tanto en términos de los 8 eslabones de originación interdependiente temporal, como más bien a nivel espacial, la autooriginación de los contrarios, y pues todo está totalmente interrelacionado, pero nuestra vida nos hace ciegos a esas relaciones también. Entonces, con este deseo de conquistar la naturaleza, de someterla a nuestros designios, que es propio de la modernidad, es un proyecto que René Descartes enuncia cuando dice el hombre, además no dice el ser humano, dice el hombre, tiene que llegar a ser amo y señor de la naturaleza. Y Francis Bacon en Inglaterra tiene un libro que se llama El nacimiento masculino del tiempo, o del dominio del hombre sobre la naturaleza. Y dice, he venido en verdad a vosotros con el fin de hacer cumplir mi único deseo terrenal, que es el de extender los límites deplorablemente estrechos del control del hombre sobre la naturaleza a sus fronteras prometidas. Este es el proyecto de la modernidad. Entonces, esto implica que en base a nuestra vida, a nuestra ceguera de las interdependencias, con respecto a las interdependencias, ignorando las interdependencias, desarrollamos útiles tecnológicos para hacer lo que querramos con la naturaleza, destruyendo el orden que le es inherente, destruyendo el cosmos, que significa orden justamente, ¿no? Y es en lo que estamos ahorita. Hemos llegado ya a un punto en el cual todos los científicos están de acuerdo en que si todo sigue como va, nuestras posibilidades de supervivencia como especie son muy pocas, si es que tenemos alguna, y evidentemente que lo único que puede permitirnos seguir adelante como especie y cumplir con lo que es nuestra función de ser, nuestra razón de ser, es justamente recuperando esa sabiduría por métodos como los que enseña el budismo. De manera que creo que la aplicación de estos métodos es la clave, no solo para la supervivencia de la humanidad, sino para el logro de una sociedad que podamos llamar una sociedad iluminada. Como algunos libros que hablan por allí de los Illuminati, ¿no? Sino de la traducción del despertar budista como iluminación, que claro, es algo muy del Mahayana, porque por supuesto que en el Theravada se habla más bien de alcanzar el estado de Arhat que el de la budeidad, ¿no? Esto se considera que fue Shakyamuni el que tenía esta capacidad especial y no todos los seres humanos pueden obtenerla, pero sea como sea, llegar a una condición de mucho mayor armonía y eliminando esta avidia que está en la raíz de todo este proyecto de la modernidad. En esta crítica a la modernidad y al discurso materialista grosero, por decirlo así, que está de algún modo implementado en la ciencia, pues resuenan verdades tanto del budismo como también de tradiciones animistas o tradiciones muy antiguas, por ejemplo en el continente indio, incluso en el Tíbet, también en Sudamérica o en toda América de hecho. Y coincide que con la publicación de este libro del que hemos hablado antes, también la Ediciones La Llave publica otro libro de Elías Capriles, Chamanismo y Dzogchen. Entonces, encadenando con el tema anterior, me gustaría preguntarte sobre cuáles son las similitudes o los puntos de encuentro entre el chamanismo y el budismo, el chamanismo y el Dzogchen, teniendo en cuenta que normalmente, o mucha gente quizá entenderá el budismo y el animismo o chamanismo como tradiciones antitéticas o excluyentes. Pues evidentemente que alguna relación hay. Yo diría que en términos de la visión de la evolución humana que tiene el budismo en general y el Dzogchen en particular, podríamos decir que primero está la era primordial, esta era de total plenitud y perfección,
Esta era del Dzogpa Chenpo y Tempa, la era del Dzogchen, es la traducción. Y allí no se habría sido animista ni chamanista. Hay un maestro sufí, budista, pero el sufismo recibió mucho del budismo y ese maestro lo reconoce. De hecho, los grandes poetas sufíes citaron la parábola de los hombres con el elefante repetidamente en varios de los textos. Sanaí, Rumi y muchas otras parábolas budistas pasaron al sufismo. Entonces, él dice que el chamanismo es una degeneración de la auténtica tradición de sabiduría. Y el animismo, pues, cuando era parte de una visión holística de la totalidad y de la totalidad como un conjunto de interrelaciones autoperfectos y de los seres humanos como elementos en esa insertos en esa red de interconexiones, sí, el universo está vivo y un practicante budista creo que lo toma de esa manera. Pero en el chamanismo se considera, por ejemplo, que el árbol es una entidad con vida propia y con personalidad que hay que respetar. Entonces creo que ya allí hay una ilusión de un yo que para el budismo sería inadmisible, pero al mismo tiempo es una visión muchísimo más sana que la de la ciencia moderna, que es cortar el árbol, tumbar la montaña para hacer una autopista y acabar con todos los fenómenos naturales y con la red de interconexiones que es el universo, llevándonos a nuestra propia autodestrucción. De manera que considero que en ese sentido el chamanismo es mucho más ecológico que la visión de la modernidad, la visión científica. Y sin embargo, evidentemente que el chamanismo es otra cosa, no es lo mismo que el budismo. Entonces, en particular, además hay muchos tipos de chamanismo. Por ejemplo, el chamanismo paleo-siberiano tiene un mapa de la iniciación chamánica que es equivalente al de la Divina Comedia del que hablamos antes. Y eso sugeriría que a lo mejor tuviera una conexión con esa misma... con el sendero espiritual que yo llamaría auténtico, que correspondería al budismo en general. Pero el chamanismo suramericano, que no se debería llamar chamanismo, pero la gente lo ha llamado así, y pues estamos todos ya condicionados por el lenguaje, y todo el mundo va a entender que chamanismo es aquello también. En ese, por ejemplo, hay un libro de Michael Hartner que se llama Alucinógenos y Chamanismo, y allí Marlene Dawkins de Ríos y él mismo y algunos otros investigadores nos dicen del chamanismo suramericano que considera que esta realidad, la realidad de nuestra percepción ordinaria, es ilusoria, y que la realidad con la que ellos entran en contacto con sus métodos chamánicos es la verdadera realidad. Claro, esto implica seguir creyendo que hay una realidad verdadera, seguir creyendo en un yo autoexistente, en esos seres con los que se ponen en contacto los chamanes. Por ejemplo, entre los Yanomami, los seres con que se ponen en contacto se llaman hekuras. Entonces entran en contacto con sus hekuras y pueden tratar de utilizar la intervención con los hekuras para curar a un amigo o dañar a un enemigo. Y esto evidentemente no tiene nada que ver con la visión del budismo, esto es otra cosa. Y es más bien contrario a la visión del budismo. Entonces hay mucha gente que sigue el budismo
pero que cuando llega un chamán suramericano van donde el chamán y consideran que esto es todo lo mismo. Y a mí me pareció importantísimo escribir un libro estableciendo las diferencias para evitar esta confusión que puede ser incluso muy peligrosa. Bien, ya para terminar, una pregunta un poco más personal, aunque también agradeceremos tu comentario sobre la situación actual, pero ¿cómo ha vivido Elías Capriles la pandemia y cómo la está viviendo todavía? Bueno, ha sido una cosa muy interesante porque es verdad que han muerto muchísimas personas cercanas. Hay mucha gente que niega que haya una pandemia y dicen que es toda una manipulación, una conspiración, etcétera. Pero yo nunca había visto que muriera tanta gente de gripe ordinaria. Dicen entonces mucha gente que es que le atribuyen al COVID muertes que no son del COVID. Pero yo creo que no cabe la menor duda de que esto es algo diferente que la gripe ordinaria y en verdad pues uno de los instructores más importantes de la comunidad Dzogchen murió de esta manera, uno de los fundadores de la comunidad de Venezuela, un amigo de la infancia, familiares, muchísima gente. Entonces pues creo que es algo muy real, no un mero fantasma como alguna gente plantea. Pero, digamos, para mí, a pesar de todo esto, yo lo viví muy suave porque me dieron hospedaje en una casa. Yo regresaba a Venezuela, como te comentaba esta mañana, y el día que iba a abordar el avión me llegó un correo electrónico diciéndome que se había clausurado todos los vuelos a Venezuela y que me quedaba obligado en España, ¿ya? Pero durante ese periodo me ofrecieron hospedaje en una casa en un pueblito llamado Osaeta, a 20 kilómetros de Vitoria, y fue una maravilla porque me dieron un ático para mí. Desde allí estuve dando cursos por Zoom sin parar y todas las tardes salía en bicicleta a pasear, o sea que no estuve confinado como la gente en un apartamentito en Madrid o en Barcelona, en el centro. Tuve una suerte enorme en este sentido y yo casi que no lo viví como una, digamos, a nivel personal. Claro que estaba todo esto de la gente que iba muriendo y todo lo que uno veía y las dificultades por las que atravesaba tanta gente, pero a mí personalmente también los dos que me hospedaban tuvieron COVID en esa casa y yo tuve la suerte de que no lo cogí. Después, bueno, en general para mí pasó muy suave y sí creo que por supuesto que las enfermedades han sido parte. Muchas enfermedades han surgido como parte de este proceso de degeneración, ¿no? Nuestras intervenciones sobre la naturaleza han creado deformaciones de la naturaleza y probablemente el COVID viene de esto. Hay gente que dice, no, que es un virus hecho en el laboratorio, pues vaya usted a saber, ¿no? Pero independientemente de todo, de una manera o de la otra es lo mismo, porque es por intervención humana ciega, basada en la Biblia que ha surgido. Muy bien, pues muchísimas gracias Elías Capriles por estar con nosotros, por concedernos esta entrevista tan interesante. Gracias en nombre de todo el equipo de Buddhist Door. No sé si querría añadir algo más. No, pues que muchas gracias os doy yo porque en una oportunidad siempre para difundir las propias ideas es lo más precioso que hay. Y Buddhist Door es ya algo muy reconocido que yo he estado consultando en inglés, en español. Yo ni siquiera sabía que existía hasta que me contactó Daniel y entonces me enteré de que existía y me parece buenísimo colaborar con el surgimiento de un Buddhist Door en español. Muchísimas gracias, profesor Elías Capriles. Hasta la próxima. Gracias.
Gracias.